El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Muy buenos días, amables televidentes. Bienvenidos a el programa de todos ustedes. Hoy vamos con un tema muy especial, un tema polémico, un tema controvertido y que está en primera línea en todas las agendas noticiosas del país, Interbolsa. Pero vamos a mirar Interbolsa desde un punto de vista muy importante, el punto de vista humano. ¿Qué se esconde detrás de esta gente que genera este tipo de escándalos? ¿Qué se imaginan ellos que va a pasar? ¿Por qué suceden este tipo de cosas en una bolsa que además se supone que está vigilada por el gobierno? ¿Qué pasa con ellos? Para hablar de este tema hemos traído una persona que lo conoce al dedillo. Ella es Gloria Valencia. Gloria, bienvenida. Patricia, muchísimas gracias. Gloria, con la que vamos a hablar, es editora económica de la revista Semana, que ha trabajado este tema desde el principio, ¿no, Gloria? Sí, así es. Pero sobre todo una cosa muy importante que acaba de publicar, pues, un libro que se llama Interbolsa. Es el grupo que se creía tan grande, tan grande, tan grande, que nunca iba a caer. Ese es el título, ¿no? Entonces, fuera de que vamos a presentar el libro, vamos también a hablar con ella sobre todos estos intrínculos, estas cositas que se escondían en este escándalo que todavía sacude a la sociedad colombiana y a la sociedad en general. Pero antes de hablar con Gloria, vamos a un cortecito de comerciales y regresamos en un segundo. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Usted está viendo Canal 1. Tal vez una de las cosas más escandalosas de Interbolsa es que estuvieron envueltos no solo gente que pertenecía a una élite social, económica de este país, sino gente importante, muy reconocida, y gente, sobre todo como Juan Carlos Ortiz, que ya venía de protagonizar otro escándalo. Veamos cómo lo registraron los medios de esta manera. Hoy el defensor del televidente quiere acercarlos a los acontecimientos y personajes que desencadenaron el que quizás sea el escándalo financiero más sonado en Colombia en el siglo XXI. Nos hace la exigencia de unos recursos por el orden de los 370 millones. Luego que los noticieros e informativos de este canal registraran la caída de Interbolsa, queremos analizar qué pasa con el seguimiento a esta noticia, ya que 1.100 afectados reclaman cerca de 340 millones de pesos. Pero analistas del tema aseguran que este dinero tardará en aparecer o no volverá. Acompáñenos. Y entonces ahora sí vamos a hablar con Gloria. Gloria, ¿por qué el título? Porque una élite que se creía tan grande, que no podía caer. Porque esto me hizo recordar mucho lo que pasó en Wall Street con la crisis financiera de 2008, cuando el Lehman Brothers y los grandes bancos de inversión pensaban y lo dijeron que eran demasiado grandes para que el gobierno de los Estados Unidos los dejara caer porque los efectos eran muy grandes, eran catastróficos sobre el mercado y ellos eran muy poderosos. De hecho, en algún momento de la crisis, Rodrigo Jaramillo lo dice, que ellos son el Lehman Brothers de Colombia y que son demasiado grandes y que seguramente no los van a dejar caer, les van a dar la mano y no los van a dejar derrumbarse. Usted ha cubierto esto desde el principio, ¿no? Sí, digamos que por mi
como periodista económica a mí me ha tocado, digamos, el mercado de capitales, las firmas comisionistas, entonces las he seguido, en particular pues Interbolsa, porque pues era la firma más grande del mercado, y cuando ocurre la intervención por parte de la Superintendencia Financiera y posterior liquidación, pues yo desde en noviembre del 2012 empiezo a seguir ya la caída y empiezo a armar, digamos, la historia de la caída y ya resuelvo pues armarlo como un libro. Mucha gente no entiende o le tiene mucho miedo al tema financiero, Sí. sobre todo al tema bursátil, ¿no? Sí. Porque y concretamente, ¿no? Porque todos estos derivados financieros suenan rarísimo, ¿no? Que son los repos y todo eso. El libro está escrito de una manera sencilla, ¿verdad? Sí, realmente la historia, el libro buscaba ser como la historia, ¿no? De la historia no solamente del mercado en sí, de las operaciones sofisticadas, complejas, propias del mercado, sino hacerlo como un relato de la vida de 22 años de existencia que tuvo Interbolsa y de las personas, ¿no? Además, como construir esos perfiles de esas personas que fueron protagonistas y responsables de la debacle de Interbolsa. Siempre cuando uno lee las historias de estas personas, hay algo que le llama muchísimo la atención. Yo, pues uno como periodista tiene acceso a algunos de ellos, pero usted particularmente tuvo acceso a muchos de ellos. Yo creo que a casi todos, ¿no? Casi todos. Lo que lo sorprende a uno realmente, Patricia, lo que decías, que son personas, bueno, es un patrón que se presenta en todas estas casos de entidades del mercado. Son personas digamos, privilegiadas de la sociedad porque son bien educadas, por lo general pues estudiaron en las mejores universidades, se prepararon, son de familias tradicionales, personas con reconocimiento social, las que llegan a esos terminan cargos. en estos y formando enredos. estas empresas, ¿o no? Exacto. Y en semejantes enredos que tienen todo para ser empresas ejemplo, y terminan siendo empresas de ejemplos, pero por lo mal manejadas. Tal vez una de las cosas que cuando he leído libros sobre este tema que más me llama la atención, a mí particularmente, es que se van creciendo como en el poder. Hay algo, y esto se lo digo como a nivel humano, como que van pensando que nada les va a pasar. ¿O qué cree usted que les pasó a ellos? Yo creo que sí, porque ellos tienen como la idea de que Interbolsa, en el caso particular de Interbolsa, ellos crecen aceleradamente. En los primeros 5 años, Interbolsa es una firma muy pequeñita, por sus ingresos, que es como se miden las firmas comisionistas, ella está en la mitad de la tabla para abajo, pero pronto empieza a crecer y a dejar a sus competidores regadas, y yo creo que ese crecimiento llega en un momento en el que son tan grandes, tan poderosos, están metidos en tantos negocios que tocan, se codean con la élite más importante pues, del poder, el poder económico, el poder político y social. Nacional e internacional. Exacto, mucho nacional. Lo que pasa es que son personas que se supieron mover muy bien en el país, y yo creo que cuando llegan a ese momento se les olvidan el resto de cosas, dejan aparte no solamente las conductas propias del mercado, sino las conductas éticas que debe tener todo empresario, y más cualquiera que esté manejando, administrando dineros de terceros, o sea, dineros de los inversionistas que deben ser sagrados. Cuando uno lee libros sobre esto, sobre todo que hay en el mercado, hay uno en este momento que es el de Volpi, que fue una de las firmas que cayó precisamente en la crisis del 2008, que se llamaba Capital Management. Y bueno, quedó debiendo alrededor de 15.000 millones de dólares, una cosa impresionante. Sí. Y Volpi mismo dice que la gente cuando hace la reflexión, porque es a su vez un libro sobre su vida, de la vida de su padre, él dice que casi todos los que participan en este tipo de mercado o hacen este tipo de trabajos financieros son como ludópatas, gente que le encanta el juego, casi que les gusta vivir como reteniendo el aire y que se les convierte en un juego. Yo creo que sí, en el caso de Interbolsa, yo creo que las muestras que dieron de que vivían al límite, en el filo de la navaja, son muchas,
porque las operaciones en las que se metieron, en particular, digamos, guiadas por muchos personajes, pero en particular Juan Carlos Ortiz, ellos iban mucho más avanzados que el regulador y entonces les gusta esa adrenalina, me imagino yo, que les produce vivir en todo el límite y tomando riesgos, con un problema, y es que están tomando riesgos en los que el que pierde es el ahorrador, el inversionista. Sí, no ellos. No ellos. Ellos, precisamente, Juan Carlos Ortiz siempre negó en principio que tuviera alguna vinculación, ¿no? O sea, que él se había ido porque lo habían expulsado. ¿Él reconoce ahora que sí tiene alguna vinculación? Lo que pasa es que ha sido uno de los personajes que en esta historia siempre ha dado a entender que el problema es básicamente que nadie entendió, las operaciones tan sofisticadas que ellos hacían, o sea, como si fuera una cuestión de ser unas personas mucho más avanzadas y el resto del mercado no entender las cosas que estaban haciendo. Entonces siempre se ha interpretado más como en el sentido de que ellos sabían más o eran más inteligentes que el resto y entonces nadie comprende realmente que lo que hicieron y nunca aceptar que se equivocaron y que realmente tuvieron una conducta que defraudó a muchos inversionistas, que conllevaba conflictos de intereses, que muchos de los recursos de los inversionistas pues, fueron usados para bien de ellos. Sí. Entonces, en su propio beneficio. yo creo que y ellos lo han interpretado como que son productos muy sofisticados que el resto no lo entiende. Y que ellos son más inteligentes que todo el mundo. Tienen más neuronas que el resto. Como usted ha seguido todo esto y ha estado en semana, bueno, y para su libro y toda la información que recolectó, supongo que estuvo muy cerca de todos sus protagonistas. ¿Cuál de ellos le llamó más la atención y por qué? Yo en el libro hablo básicamente de 5 protagonistas que son como las figuras centrales en las que tuvieron que ver en esto. Vamos uno por uno. Sí, que son los 2 Jaramillo, papá, Rodrigo Jaramillo y Tomás, Juan Carlos Ortiz, Víctor Maldonado y Alessandro Corridori, el italiano. El italiano. Vamos con los 2 Jaramillo, de ellos 2. Yo creo que los 2 Jaramillo son el papá, Rodrigo, el fundador, una persona que creo que según lo describen, digamos, para el libro yo entrevisté más de 45 personas tratando de no solamente de entender cómo estaba Interbolsa, sino como los perfiles de ellos. Sí, cómo lo veían sus amigos. La persona siempre lo vieron una persona muy aparte, no era un tipo muy del mercado como sus colegas, era más bien descrito como una persona antipática y tiene una característica que después, al cabo de los 22 años, se construye y es que es una persona débil de carácter en el sentido que él se pudo oponer a muchas cosas y no lo hizo, él pudo detener muchas de las cosas que pasó y no lo hizo. Y de pronto esa debilidad de carácter también se puede mezclar con una debilidad moral porque de alguna manera él se dio cuenta de muchas cosas que las pasó, que no se debían no debería ser el comportamiento de su firma y las toleró. ¿Y Tomás? El hijo es una persona joven, muy ambiciosa. Yo creo que la principal característica de Tomás es un buen relacionista público, se mueve muy bien en la sociedad. Yo creo que tenía también una característica muy propia para este tipo de compañías, porque es una persona que se requiere para atraer inversionistas. Pero yo creo que la ambición fue demasiado, lo desbordó. Y no tenía muchas capacidades ni habilidades para moverse en el mercado como las tenía Juan Carlos Ortiz, a quien todos describen como una persona muy inteligente, muy brillante, que montó y diseñó muchos de los productos financieros, pero también corriendo todos los riesgos sin importar, digamos, que los culpables de que algo pasara o las víctimas de lo que pasara, pues eran sus inversionistas que deberían ser sagrados, ¿no? En el caso de Víctor Maldonado, es un empresario muy particular, yo lo escribí con una persona muy singular, una persona que también tenía otra característica, que es la misma característica que envuelve a todos, es extremadamente ambicioso. Pero él siempre dijo que lo engañaron, ¿no? Él
como todos los involucrados en esto, nadie acepta nada. Víctor siente que él es una víctima también, que además resultó engañado, después al final todos resultaron engañados y culpándose en unos a otros realmente. En el caso de Alessandro Corridori es también un inversionista italiano que hizo una apuesta cuando llegó al país en otras compañías como Paz del Río, como Coltejer, quería hacerlo también en Fabricato, pero lo que pasa es que para Fabricato, además de la apuesta que montaron, las autoridades encontraron que hubo muchísimo más cosas que una simple apuesta porque hacen con una compañía para luego venderla, ¿no? ¿Habló con algunos de los ahorradores usted? ¿Algunos le expresaron algo? Sí, lo más digamos, particular del caso de Interbolsa es que las víctimas son de muchos niveles, porque Interbolsa era una firma que tenía, como era la más grande del mercado y ofrecía distintos productos a la medida de muchos inversionistas, conocedores del mercado, inversionistas que poco arriesgados, los conservadores, o sea, entonces en cada producto que se vio involucrado en la caída, pues hay víctimas específicas. Pero cayeron todos, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención el caso de las comunidades religiosas, lo cual demuestra que Interbolsa, ¿por qué? Porque Interbolsa despertaba una gran confianza, porque era la firma más grande del mercado, le iba muy bien, entonces es entendible que la gente, el inversionista, grande o chiquito o mediano, confiara allí. En el caso particular de las comunidades religiosas, donde más se vieron implicadas ellas, es en uno de los productos más sofisticados. Cuando se hizo una emisión de títulos llamados TEC, que eran unos títulos en Luxemburgo, muchas comunidades religiosas invirtieron ahí sus ahorros, lo cual es un contrasentido porque eran títulos para inversionistas sofisticados y las comunidades religiosas, si de algo tienen, es que no son conocedoras del mercado sofisticado. Sí. Pero cayeron personas, empresas, personas naturales, personas que simplemente confiaron en una firma que era en ese momento confiable porque la veían creciendo, porque tenía un nombre respetable, porque yo creo que Interbolsa hizo, y eso creo que es parte de lo que caracteriza a Rodrigo Jaramillo, y es que lograron también preocuparse por tener una buena imagen, y ellos siempre se preocuparon por dar esa apariencia de que eran una firma poderosa, grande, influyente, se rodeaban de lo más connotado de la sociedad, o sea, ellos transmitían esa imagen y entonces es entendible que los inversionistas y ahorradores pues confiaran. Bueno, vamos a hacer un cortecito de comerciales y regresamos ya para ver qué hemos aprendido de esto, porque es decir, esto ha pasado ya en el país y ¿qué pueden esperar las personas que tienen algunos ingresos, ahorros, que yo creo que usted como periodista económica más o menos puede ayudarles, ¿no? Sí. Hacer alguna recomendación, aunque es difícil, yo sé, pero por lo menos qué hemos aprendido y qué se podría hacer, sobre todo con las entidades reguladoras del Estado, ¿no? Ya regresamos en unos minutos. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país. Tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión. Usted está viendo Canal 1. Gloria, siempre da la impresión
Sí, ellos dicen que son más inteligentes y estoy por creer que son más inteligentes porque siempre van más adelante. Más adelante que el regulador. Que las sí. entidades que lo regulan. Sí. O sea, solo cuando caen, entonces se inventan, entonces a ver cómo vamos a parar esta gente. Eso es difícil. Muy difícil porque eso también ha ocurrido en Estados Unidos y ha ocurrido en Europa y todo. Entonces, ¿el gobierno qué puede como hacer frente a eso? O definitivamente vendrá otro, caerá como Interbolsa, volverán y otros ahorradores caerán y así uno tras otro, ¿o qué? Patricia, déjeme, a propósito de lo que decía sobre esto, en el caso, por ejemplo, de los subprime en Estados Unidos, cuando la crisis del 2008 quedó muy claro que la cantidad de productos que ellos crearon cuando la crisis era tan sofisticada que la SEC y los mismos reguladores era difícil para ellos entender qué era lo que estaban haciendo los bancos con todos estos productos y igual sucede, digamos, en alguna proporción, digamos, acá, de alguna manera acá también. Yo pienso que en lo que me ha tocado a mí del periodismo económico, yo he visto varias crisis y yo creo que nadie puede decir que esta es la última crisis porque creo que cuando sucede algo así, siempre hay correctivos. Entonces, ¿dónde invierte uno? Si no es en la pirámide, si no es en la firma más importante del mercado, ¿dónde llamo mi plata? Sí, yo creo que la bolsa, inmediatamente pasó lo de Interbolsa, se sintió en el mercado, en el número de operaciones. Yo entrevisté gente que quedó absolutamente golpeada por lo que pasó y entrevisté inversionistas importantes, grandes, que conocen y dicen yo no vuelvo a meter mi dinero en la bolsa. Es un poco la reacción inmediata a una situación como estas. Yo creo que uno tiene que confiar, yo confío en el mercado, pues de hecho todos tenemos que confiar en el mercado, hay firmas, hay entidades, hay bancos, hay compañías que son, uno tiene que reconocerlo, que son bien manejadas. La verdad es que para un inversionista que no conoce el mercado, lo primero que debe hacer a partir de estas cosas es tal vez mirar más, asesorarse más o por lo menos dudar más y preguntar más y no confiar plenamente en un buen rendimiento y en un rendimiento que de pronto puede ser exagerado. A propósito de cuando usted decía de los productos que se daban en Luxemburgo, un producto bastante sofisticado, ¿era que ofrecían mucho? ¿El rendimiento era mucho? No, la verdad no se salían, digamos, en estos casos no se salían de los parámetros, digamos, del mercado, la verdad no. Pero hay productos que no son, que la gente no los entiende y en el caso de estas pues no los entendieron y metieron ahí su dinero. Yo conté el caso de una persona que ella misma cuenta, ella es una profesora de finanzas y ella me contaba cuando hice las primeras, cuando hablaba con las personas que quedaron afectadas y ella dice que en el caso de ella es imperdonable porque ella es profesora de finanzas y ella debía de entenderlo y se dio cuenta cuando ya no había nada que hacer, que ese producto no era para ella. Y dice ella, si eso me pasó a mí, que estoy educada y que sé de esto, ¿cómo le pudo haber cómo no le va a pasar a personas que no son educadas en el mercado financiero? ¿Le embacaba el vendedor o qué? Ella dice que un poco las personas comerciales en estos productos tratan de convencer a sus inversionistas, a sus clientes, porque además estos comerciales, que es una de las grandes lecciones de esto, están impulsados por unas bonificaciones y unas comisiones muy tan altas, jugosas que hacen lo que sea por colocar un producto y ahí yo creo que traspasan cualquier sentido ético, se les olvida una buena asesoría, que eso es como tan responsable de ellos y se les olvida quién es el inversionista, pero motivados por esas remuneraciones que resultan tan perversas. ¿Usted sí cree que la superintendencia después de esto tiene los elementos o los dientes bien afilados para vigilar este mercado? Porque uno como que ve, y cuando Vélez estaba ahí todo, y bueno, y lo que ha salido ahora es que sí era amigo de ellos, y que hay evidencias ahora de que pocos días antes de que cayera, estuvo en la casa de Jaramillo diciéndole o sugiriéndole algo para que no cayera. Pero mire que es que, Patricia, estas personas se movían como peces en el agua en la sociedad y en el alto gobierno. O sea, los que conocieron y se relacionaron con estos personajes en todo el momento de la vida de Interbolsa, pues lo hacían porque realmente Interbolsa funcionaba
y si estaba funcionando bajo las normas y vigilada, que pues tenía, no tendrían por qué tener, digamos, ser mal vistos porque estaban relacionados con ellos. Yo pienso que las superintendencias, en las 2 superintendencias, cuando cayó Interbolsa, hicieron lo que tenían que hacer. Después de que cayó, hicieron lo que tenían que hacer. En el pasado, en los 22 años que vivió Interbolsa, nadie se explica cómo no se paró a tiempo, cómo los entes reguladores no lo pararon a tiempo, porque Interbolsa es la firma comisionista más sancionada del mercado. Una firma tan rimbombante, tan poderosa, y fue la firma más sancionada e investigada, lo cual pues, quiere decir mucho. Yo sí creo que de todas maneras se necesitan como una apretona ese tipo de entidades, ¿no? Para que, si están sancionados y todo, ¿por qué no alertaron? Sí, yo creo que es el miedo que tiene, que creo que ocurre en todas partes, que tiene el regulador o que tiene el supervisor, de manejar este tipo de entidades tan grandes. Sí. Por eso estas entidades que se creen demasiado grandes para caer, ellos saben que manejar una entidad de estas puede generar, intervenir una crisis sistémica. Yo creo que a eso le temen, le temen los reguladores. Le temen que eso se vaya como un dominó, exacto, y que puedan causar un efecto en la economía mayor. Sí. Pues bien, ella es Gloria Valencia. Gloria, gracias. Patricia, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Sí, un libro importante, y de todas maneras lo que podemos decirle siempre a la gente como sugerencia es que cuide su plata, sí, y que pida más consejos antes de ver dónde la va a invertir, así sea la firma más importante del mercado, ¿no? ¿Cuál es? Yo creo que sí, yo creo que uno debería de, antes de saber dónde voy a meter mi dinero, como preguntar no 2, 3, sino 4 veces, sí, y preguntar mucho y mirar mucho y no ir a la primera opción, y cuando la persona que le está vendiendo un producto, pues tampoco dejarse ilusionar por una rentabilidad o por un producto que uno no lo entienda, y entonces se lo deja a las manos de él para que él decida qué hace con el dinero de uno. Suerte. Y esperamos que todos los ahorradores, también suerte para todos los ahorradores, sí, esperamos que al fin ellos puedan recuperar el dinero que también invirtieron. Gracias, pero antes de irnos, entonces, un correo de uno de nuestros televidentes que pregunta, de Sebastián Gómez, ¿por qué el Canal 1 no pasa programas o partidos de la Champions League en alguno de sus espacios? Pues yo creo que la persona que le corresponde contestar este correo son los que cubren deportes, o alguno de los que realizan los programas de deportes del Canal 1. Queremos recordarles a todos nuestros televidentes que Canal 1 está integrado por varias programadoras. Muchas de ellas hacen programas deportivos, pero habría que preguntarle a una de ellos si les resulta o no, o por qué, o si esto tiene alguna exclusividad, para que usted pueda tener una respuesta adecuada para su pregunta. En respuesta a la pregunta del correo que manda John Sebastián Gómez, pues básicamente esos torneos no están dentro de la programación del canal porque sus derechos de transmisión pertenecen a otras empresas de televisión en otros espacios, como en los noticieros, como en Noticias 1, como en la Telepolémica, como en CMI o en Las Mañanas con Uno, donde existen secciones dedicadas específicamente al tema de los deportes. Seguramente, y siempre lo hacemos, intentamos mostrar lo mejor de los torneos continentales. En este caso, en la pregunta de John Sebastián, la Liga de Campeones de Europa. A todos ustedes, mil gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Recuerda que nos pueden enviar sus cartas a la Avenida El Dorado número 85 de 55, local 107 de la ciudad de Bogotá, o escribirnos sus correos a defensortv1@gmail.com. Soy Patricia Gómez y les deseo un feliz día. Mil gracias. Usted está viendo Canal 1.